Hoy vamos a meternos de lleno en una de las batallas más brutales de la historia, un enfrentamiento que se convirtió en un símbolo de la masacre industrial y que cambió para siempre nuestra forma de ver la guerra. Esto es la Batalla del Somme. Mirad este número, 58.000. Así, a palo seco. Es una cifra que cuesta hasta imaginar, ¿verdad? ¿Qué representa? Pues esas son las bajas británicas. Y no en toda la batalla, no. Solo en el primer día, el 1 de julio de 1916, 58.000 personas fuera de combate en cuestión de horas. El día más negro en toda la historia del ejército británico. La pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que pasara algo así? Para entender semejante masacre, lo primero es mirar las herramientas que la provocaron. Porque aquí, la guerra ya era industrial y la capacidad de destrucción, bueno, era algo nunca visto. Y ojo, que el arma reina aquí no era el fusil del soldado de a pie, no, era la artillería. Se dispararon millones de proyectiles. El paisaje quedó irreconocible, como la superficie de la luna, todo cráteres y fango. Pero la artillería no solo mataba con la explosión directa o la metralla. El ruido, un estruendo continuo, ensordecedor día y noche, eso destrozaba la mente de los soldados. Era un ataque también psicológico. Y aquí vemos el choque de tácticas, que fue letal. Fijaos, por un lado los británicos creyeron que su bombardeo de artillería lo había arrasado todo. Así que, ¿qué hicieron? Ordenaron a sus hombres avanzar en filas, casi como en un desfile, cargando con más de 30 kilos de equipo. Eran un blanco perfecto. Y en el otro lado, los alemanes. ¿Qué había pasado? Pues que habían aguantado el bombardeo escondidos en refugios subterráneos superprofundos. En cuanto pararon las explosiones, subieron a la superficie, colocaron sus ametralladoras y se encontraron con miles de soldados avanzando hacia ellos a paso lento. Fue una masacre. Claro, que el peligro no venía solo del enemigo. El propio campo de batalla se había convertido en una trampa mortal. Sobrevivir en las trincheras era una pesadilla diaria, una lucha contra todo. Y esto nos lleva a un concepto clave para entenderlo todo. La guerra de desgaste. ¿Qué es eso? Pues es una estrategia tan simple como terrorífica. El objetivo ya no es conquistar una ciudad o una colina. El objetivo es matar a tantos soldados enemigos que su ejército simplemente se quede sin gente. Es tratar a las personas como si fueran un recurso más, como munición que se gasta. Gana el que aguanta más, el que tiene más gente para sacrificar. En un escenario así, de puro desgaste, el peligro estaba en todas partes. El barro de las trincheras, por ejemplo, estaba lleno de bacterias horribles, porque se mezclaba con restos de todo tipo. Una de ellas provocaba la gangrena. Imaginad, un simple corte, un rasguño con un alambre podía significar la muerte o que te tuvieran que amputar una pierna. Y claro, recordad que, en esa época, no había antibióticos. Pero la batalla no acabó cuando cesaron los combates. Para los que sobrevivieron, la guerra siguió. Siguió en sus cuerpos y, sobre todo, en sus mentes. Muchísimos soldados volvieron a casa con secuelas físicas para toda la vida. Hablamos de amputaciones, gente que se quedó ciega por el gas, con la cara desfigurada. Pero luego estaban las heridas que no se veían, el trauma mental. El haber vivido ese horror constante hacía que volver a una vida normal, a la sociedad, fuera casi imposible para muchos. En aquel entonces, a esto se le empezó a llamar fatiga de combate. Hoy en día seguramente lo diagnosticaríamos como un trastorno de estrés postraumático. Los síntomas serán terribles, pesadillas constantes, incapacidad para hablar, temblores, pero la ciencia médica de la época no sabía muy bien qué era. Y lo peor es que muchas veces se interpretaba como cobardía y hasta se llegaba a castigar a los soldados que lo sufrían. Y para entender cómo afectó esto a la sociedad, hay que hablar de los Pulse Battalions, que se podría traducir como los batallones de colegas. Era una idea del ejército británico. Reclutar a hombres del mismo pueblo, de la misma oficina, de la misma fábrica, para que lucharan juntos, codo con sus amigos. La idea era que eso subiría la moral, pero la consecuencia fue devastadora, porque si uno de esos batallones caía en combate, un pueblo entero podía perder a todos sus hombres jóvenes en una sola mañana. El impacto en casa fue brutal. Y con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta, la que todavía hoy genera debate. Después de semejante sacrificio, de tanta destrucción, ¿para qué sirvió? ¿Qué se consiguió? Pues primero veamos la dimensión de la tragedia humana. En los casi 5 meses que duró la batalla, si sumamos las bajas de todos los ejércitos, la cifra supera el 1.000.000 de personas. 1.000.000. Es un número que es difícil de asimilar. Vale, tenemos esa cifra, 1.000.000 de bajas. Ahora quedémonos con esta otra, 10 kilómetros.
¿Y qué son 10 kilómetros? Pues fue el avance máximo que consiguieron las tropas aliadas. Después de 5 meses de combate, de 1 millón de víctimas, se habían movido 10 kilómetros de puro barro y destrucción. Más de 1 millón. Así que hagamos la cuenta. Más de 1 millón de bajas, 10 kilómetros de avance. Eso sale a 100.000 personas por cada kilómetro. Esa es la estadística que define a la perfección lo que fue esta batalla. La pura definición de la guerra de desgaste. El Somme fue mucho más que una batalla. Fue un punto de inflexión. Acabó con cualquier idea romántica que quedara sobre la guerra. La imagen del héroe a caballo murió para siempre en el fango de esas trincheras. Y la pregunta que nos deja, la pregunta que sigue flotando más de 100 años después, es esa. ¿Puede algún objetivo, cualquier objetivo, justificar este precio? Esa es la gran lección o la gran herida que nos dejó el Somme.